Buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Continuando con la agenda del Ministerio de Cultura en conmemoración de la Semana de las Personas Sordas, presentamos este segundo diálogo entre profesionales sobre la importancia del intérprete de lengua de señas como herramienta de accesibilidad para la persona sorda, esta vez enfocándonos en el ámbito artístico. Las personas sordas también tienen el derecho de acceder a la cultura y a expresarse a través de ella. Por eso es importante destacar la importancia que tiene garantizar la accesibilidad de manera efectiva. Esto fue una pequeña introducción. Mi nombre es Jorge Morales y soy el director de equiparación de oportunidades del Ministerio de Cultura. A continuación, los dejo con Maciel Vargas, intérprete de lengua de señas y la moderadora el día de hoy. Gracias. Buenas tardes a todos, ¿cómo se sienten? ¿Bien? Perfecto. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, el intérprete. ¿Se puede colocar en cualquier lugar para accesibilidad? Sobre todo aquí en el Ministerio de Cultura, queremos enfocarnos en este diálogo, sobre todo porque tenemos un viceministro que es una persona sorda. Se hacen muchas actividades, hay obras de teatro, hay un sinfín de cosas que se hacen como actividades dentro del Ministerio de Cultura. Y ahora, pues hay intérpretes en todos los lugares. Entonces, de allí la importancia de poder pensar cuánta importancia tiene esta accesibilidad para las personas sordas. Así que vamos a dialogar sobre esto. Entonces, para comenzar, me gustaría que cada uno de ustedes pueda presentarse. Me dicen su nombre, su seña, de qué país son y además su profesión. Por favor, comenzamos con las damas. Ginisa. Sí, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ginisa, mi apellido, Valencia. Esta es mi seña. Tengo un lunar aquí, por eso es mi seña. Yo soy productora audiovisual, fotógrafo, hago videos, hago proyectos en accesibilidad. Muchas gracias, Ginisa. Ahora, Luis, por favor. Hola, mi nombre es Luis Rendón. Yo soy de Guatemala. Mi especialidad es en turismo para las personas sordas y personas con discapacidad. Hago conferencias además en otros países cuando me invitan y pues nazco o hago nacer ideas para el turismo de personas sordas y los apoyo en los diferentes países. Ok, muchas gracias. Luis, por favor. Hola, no se confundan. Mi seña es Luis. Yo soy de Venezuela, nacido en Venezuela, pero ahorita vivo en Argentina, en Mendoza. Está cerca de Chile. Yo soy intérprete de lengua de señas venezolana y me he enfocado mucho en los temas musicales, en la traducción de músicas, la transformación de esta de lengua hablar a la lengua de señas. Muchas gracias. Gabriel, por favor. Hola a todos, yo estoy feliz de verlos aquí a todos ustedes. Mi nombre es Gabriel González, yo soy viceministro del Ministerio de Cultura y realmente me concentro en que todas las actividades cuenten con intérpretes. Me enfoco en lo que es la cultura inclusiva, algo muy importante para el país. Mis estudios, quién soy yo, mi perfil. Yo soy arquitecto, también soy pintor y soy profesor de educación especial. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Ya conociéndonos todos, ahora queremos comenzar con algunas preguntas para ver si nos pueden contar su opinión.
Primera pregunta. En el tema de las artes, o en el teatro, o en todas las variantes que tienen las artes, porque son muchas. ¿Dónde podríamos incluir un intérprete de lengua de señas? ¿Qué piensan? Ginisa, ¿puedes comenzar, por favor? Ok. Cuando es el tema de las artes, siempre debería haber un intérprete y enfocado en su tema, en el área artístico. Por ejemplo, en la música, en el teatro. Cuando están en ese área, en ese ambiente, pues pueden tener más experiencia. Por ejemplo, yo he participado antes en algunas danzas, en algunos grupos de baile, y pues se cuenta con un intérprete de lengua de señas que hace más fácil la comprensión y equipara el grupo. Perfecto. ¿Algo más que añadir, Luis? Los intérpretes en las artes. Bueno, le puedo contar que aquí en Guatemala es muy diferente. La cultura o la comunidad sorda no le pone mucha atención a las artes. Es muy diferente. Sí tenemos sordos pintores, pero la verdad son muy pocos los que le prestan atención a las artes. No hay mucho apoyo para la accesibilidad de ellos a esta área. Quizás sería bueno poder consultar al Ministerio de Cultura para crear proyectos con ellos y no dejarlos de lado. Además de que los mismos intérpretes quizás no se preocupan mucho por este tema. Los intérpretes más se centran en aspectos judiciales, en los psicólogos, área médica, pero en el tema de las artes, del turismo, de las pinturas, de entrar en un museo, la verdad es un problema. Yo siempre insisto y insisto para que ellos vengan, para que puedan acceder al conocimiento. La forma en que pues Guatemala existió. Deben saber cómo es su madre, Guatemala, y conocer de ella. La verdad, completamente diferente. Wow, muy interesante. Luis, mi seña de arte es esta. Y sé que son muchas de verdad. Se hacen muchas actividades. Por ejemplo, he estado en conciertos donde todos son sordos o sordos y oyentes. Entonces, definitivamente que esto ayuda a abrir mentes, a adquirir conocimientos, a profundizar en la cultura. Así que de ahí la importancia de introducir a la lengua de señas en todos estos aspectos. Ya yo he participado en ciertas obras de teatro y pues esto ayuda a aprender, ayuda a movernos el cuerpo, a hacer más gestos, a añadir esto a la lengua de señas y nos ayuda a crear experiencia. Ya se vuelve más práctico la hora de interpretar. Yo, mi opinión personal, pienso que los intérpretes deberían adquirir estas habilidades de las artes porque pues ayuda a conectar y a mover el cerebro pues de una forma más rápida y a movernos más gestual. Es la visión como intérpretes. Nos ayuda a hacer nuestro trabajo mejor. Y pues también adquiere uno más conocimiento, es mi opinión. Muchas gracias, muchas gracias. Gabriel, ¿quieres añadir algo? Wow, excelente lo que ustedes dicen. Ahora, aquí en Panamá, ahora el Ministerio de Cultura, antes del Ministerio de Cultura era el INAC, y durante ese tiempo no se contaba con ningún intérprete. Cuando se hace el cambio al Ministerio de Cultura, que desde presidencia me asignan aquí, wow, yo realmente estaba muy preocupado porque no contábamos con ningún intérprete.
y eso me preocupaba mucho. Aquí en Panamá ya contamos con ley desde hace tiempo que obliga a los que tengamos intérprete. Pero ahora volvamos al diálogo. Pensemos, por ejemplo, en la música suave, balada. Pensemos, por ejemplo, en el rock o el reggae. Son diferentes tipos de música. ¿Quién debe interpretar? Una persona que tenga conocimiento de ello. Por ejemplo, pensemos en la música suave. El intérprete debe hacer la interpretación de la misma manera y es correcto, ¿no? Ahora, en el rock, ¿podemos utilizar el mismo intérprete para esto? No, la verdad es que no. Debemos buscar a una persona que conozca de rock. Es importante que él sea quien interprete. Igual con el reggae, ¿no? Debe ser así, porque los tres son diferentes tipos de música. Ahora pensemos, por ejemplo, en lo que es la actuación, la danza o las diferentes artes. También deben tener su intérprete que conozca del arte que está interpretando. Es muy importante. Para, digamos, un intérprete lo podemos utilizar para todo, realmente no. Va a ser imposible. Es importante que la persona, su cuerpo debe estar bien calibrado, ¿verdad? Para que las señas sean correctas y apropiadas. Eso es así es que debe ser. Aquí en el Ministerio de Cultura contamos con 2 intérpretes y ellos lo usamos para todo, no, realmente es imposible. Por eso utilizamos otros intérpretes. Pero los intérpretes deben tener su certificado, su título, es muy importante, porque sin títulos va a causar problemas con la comunidad sorda. Deben tener su título. Todos sabemos, por ejemplo, igual ustedes desde sus diferentes países, cómo se critican los intérpretes. De ahí la importancia de que deben tener su título. Muchas gracias. Muchas gracias. De todo lo que he podido ver de cada uno de ustedes, recogiendo información, entonces poder tenerlos a todos, la verdad, sería maravilloso. Es muy interesante. Cada uno de ustedes pues puede explicarme desde su perspectiva y desde sus profesiones. Por ejemplo, Ginisa, que hace videos y los editas. Como persona sorda, ¿cómo has necesitado tener intérpretes para tu trabajo? Bueno, normalmente cuando hay una actividad grande, un congreso internacional o alguna conferencia grande, y pues es importante siempre contar con un intérprete de lengua de señas para poder comunicarse de mejor forma con las personas. A veces pasa de que pues uno trata de buscar un intérprete, pues no encuentra un intérprete. Cuando son actividades chicas, pues no hay problema, porque solo se toma fotos o se hace videos, o sea, pequeños, pero cuando es un congreso grande, pues sí necesito contar con un intérprete. Ya me pasó antes en una actividad grande sin intérprete y dije, la próxima necesito contar con un intérprete. También a la hora de hacer subtítulos, poder saber quién es el nombre de la persona, cuándo comienza. eh, es muy importante saber estos temas. Ginisa, tú también antes, desde aquí del Ministerio de Cultura, pudiste participar bailando para la celebración del 3 de diciembre del año pasado de la gala. Dinos, cuéntanos un poco sobre esto. ¿Cómo te sentiste? Ok, ok. La verdad, parte del grupo ellos son bailarines profesionales y pues aprendieron un poco de lengua de señas y también a veces contábamos con algún intérprete y pues se hacía un poco más flexible la comunicación. Entonces, como no todos éramos sordos, pues había que tener un intérprete de lengua de señas para poder facilitar la comunicación y guiarnos a la hora de los pasos. Los bailarines profesionales, pues allí poco a poco hicimos un match para poder aprender a comunicarnos entre los dos. Pero sí debo decirles de que
El intérprete en esta área de las artes, pues por experiencia propia en cualquier tema es muy necesario. Además de saber de que pues el sordo es muy visual, así que puede ser expresivo a la hora de hacer la lengua de señas, se adapta a uno mejor. Perfecto, muchas gracias. También tenemos a Luis. La seña de aquí de Panamá es turismo, es así. Allá vi que es turismo así. ¿Cómo utilizas el intérprete en estas áreas? Bueno, en Guatemala, turismo. Turismo. Por ejemplo, se va a diferentes lugares de Guatemala, diferentes provincias. Yo guío a un grupo y yo pues les hago el recorrido porque normalmente son sordos, así que les interpreto. Aquí en Panamá, la verdad, hay una cultura típica que es muy fuerte en Guatemala. Hay una, normalmente los latinos son reconocidos por bailar salsa, por mover canciones movidas, pero aquí en Guatemala, pues, no. Aquí en Guatemala la canción es muy suave, se utiliza una marimba con una guitarra alta y no se baila ni se canta así como fuerte, no, por el contrario, es suave. Entonces los sordos de aquí están acostumbrados, les gusta este tipo de música y pues saben el baile y se dirigen más hacia esa área. Hay otro grupo que sí, pues le gusta más el rock, le gusta más este tipo de canciones más movidas, el reggaetón, el pop, pues se dirigen más hacia esas áreas. Normalmente los grupos de jóvenes, ¿no? Entonces tenemos estas dos vías por completo separadas. Y pues es imposible que los intérpretes que van del lado del típico, pues muevan entonces al área de los jóvenes. Así que la verdad es que se interpretan muy poco las canciones. La verdad se ha quedado un poco atrás. Por ejemplo, antes había, no se interpretaba casi nada, pero ahora pues ha habido un poco más de intérpretes haciendo el trabajo de interpretación en el área artística. Esperemos que después, a futuro, haya más intérpretes en estas áreas. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, Luis Farias, yo amo tus canciones, amo tus señas haciendo música, me encanta. Pero es solamente escuchar y traducir, ¿es fácil? Explícame el proceso, por favor. No, 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 para nada fácil. Te explico. Normalmente escucho la letra, la escucho, la sigo escuchando, hasta que ya estoy cansado de oír la letra, la escucho muchas veces y escribo la letra, me aprendo dónde para el cantante y dónde empieza. Trato de hacer entonces la traducción, me grabo una vez haciendo las señas, después lo reviso y no, este no me gustó, así que entonces me grabo otra vez, me grabo 3, 4, 5, un montón de veces. Es un esfuerzo. Hace poco grabé una canción en rock. Grabé como 15 veces. Lo hacía de nuevo y lo filmaba otra vez y lo filmaba otra vez. Cuando ya sentía que estaba bien, muy bien, que sentía perfecto, lo mando entonces a una persona sorda que me haga una evaluación. Me dicen qué cosas mejorar, qué cambie, qué cosas cambiar. Y cuando me mata la retroalimentación, entonces me grabo una última vez con todas las modificaciones o las recomendaciones que me dieron. Luego de esto, entonces, la edición. Se le mete luces, la canción y se le edita. Y entonces, pues se puede tirar al público. No es de una vez que se agarra una canción y se interpreta, no. Es un proceso. La idea es poder tirarlo para que los sordos la sientan y la comprendan. No es algo fácil.
Yo tengo haciendo música alrededor de unos 7 años. Cuando estaba comenzando, la verdad, como un bebé, me equivocaba, pero con el paso del tiempo, pues ya definitivamente, apenas escucho una canción, mi cabeza empieza a trabajar. Pero antes no, era muy difícil y me equivocaba mucho. Cuando veo los videos que hacía al principio, que hacía canciones, pues la verdad, los borro. Los videos de ahora sí, puedo decir, he mejorado mucho, comparándolo de antes. Muy bien, muy interesante el proceso. Las personas piensan de que, el intérprete se pone ahí, es fácil escuchar y traduce. Es complicado el trabajo mental que se hace. A ver, Luis, por favor. Aquí tenemos intérpretes en diferentes provincias. Por ejemplo, se hacen canciones bonitas, ¿no? El intérprete escucha y interpreta la canción. Y el sordo pues lo mira, termina la canción, pero después se va a un video, a YouTube y hace la canción. Y siento que esto pues deja de lado un poco a los sordos. Sería bueno que pues los intérpretes hicieran este tipo de videos junto con una persona sorda. Es como un orgullo poder participar en actividades y sobre todo en este tiempo de canciones. He visto muchos intérpretes que sí se acompañan con personas sordas, pero no te sientas mal, ¿no? No te sientas mal. Luis, ¿quieres agregar algo? Sí. Bueno, yo tengo más o menos como 3 o 4 años de estar haciendo música y pues diferentes géneros. A veces hay algunas que pues las palabras no son fáciles de traducir, otras que las canciones son muy suaves, canciones de los 80s, rock del viejo, diferentes géneros de música y la verdad es súper difícil. También canciones en inglés. A la hora de pasarlo a la canción, el encontrar la palabra, asegurarse de que vaya la seña acorde con la forma en que se dice. Entonces, esto es un proceso de evaluación, no se hace solo, se evalúan las personas sordas el proceso. Conocer a profundidad de dónde viene la canción. Entonces, cuando ya está aprobada por una persona sorda, pues yo hago el video. Y también a veces algunos sordos, pues que no les gusta la canción o no les gusta el género. O no, yo pregunto, ¿no te gusta la música o no te gusta cómo lo interpreto? Pues yo digo que no, en ese momento yo no soy intérprete. Yo estoy cantando una canción en señas, en lengua de señas. Sí, es verdad, eso pasa. Igual a todos, ¿no? Los intérpretes estamos acostumbrados de que a algunos sordos les gusta, otros sí, otros no. Y pues así pasa. Por ejemplo, Ginisa y yo ya hemos hecho canciones juntas, ¿verdad, Ginisa? ¿Quieres agregar algo, Ginny? Sí, quiero agregar algo. Cuando los intérpretes hacen canciones, a veces los sordos pues sí dicen eso, pues que no les gusta y demás. Pues la verdad también debemos aprender a respetar el proceso del intérprete, por el trabajo que ellos hacen. Y no es por hacerlo sentir mal, no. Es como mencionaron anteriormente, pues es que eso depende del género, si es un rock, si es música suave, así mismo va la forma en que te expresas. Entonces, si nosotros simplemente decimos que no me gusta, pues eso es algo personal.
no tiene que ver con exactamente la profesión o cómo está ejerciendo la profesión en este momento. Entonces, de ahí la importancia, pues, ellos que pueden escuchar la música, pues pasar la lengua de señas. Y pues hay que aprender a respetarnos el proceso de ambas vías. Luis, ¿quieres agregar algo? Pero la música no es lo único, también sucede en el teatro. Sí, muchas cosas, dice Ginisa. Dice Luis, sí, en el teatro, en la música, en todas las partes de las artes. Nosotros con intérpretes pues nos centramos en varias áreas. Gabriel, por favor. Wow, solo los veo y no me dejan hablar. ¿Qué pasa? No, tranquilo. Este es un tema amplio, pero bueno, pienso voy a resumirlo. Hace años, cuando ingresé a la universidad, en una universidad en Estados Unidos, wow, vi o observé que los intérpretes tenían un intérprete que iba de acuerdo con las clases, ¿no? Por ejemplo, eh, en la clase de arquitectura, el intérprete tenía conocimientos de los temas de arquitectura. Ahora, cuando se suplantaba con otro intérprete a esa clase de arquitectura, no podía hacerlo, no conocía las palabras y su significado. Por esa razón, siempre se utilizaba un intérprete que conociera de la temática. En segundo lugar, cuando vine aquí a Panamá, me interesó mucho este tema y empecé a analizar aquí lo que pasaba en Panamá. Por ejemplo, aquí en Panamá eh, contamos con intérpretes que han estudiado y intérpretes que están dentro de la carrera, pero en el interior, en las provincias, no contamos con intérpretes. ¿Y qué pasa? Bueno, yo pensando lo que pasaba aquí en Panamá, por ejemplo, cuando yo tengo diferentes reuniones y voy a diferentes actividades o actos, me encuentro que los intérpretes no quieren interpretar porque dicen, no, el viceministro, pero no, deben aceptar su responsabilidad, cobrar valor e interpretar, ¿no? Cuando yo viajo, por ejemplo, a Chiriquí o a Santiago, en esas actividades ya tienen intérpretes. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? ¿Debo colocar mi intérprete? La verdad es que no, porque ¿cuál es la razón? Una razón. Chiriquí, los intérpretes de Chiriquí, los intérpretes de Santiago son diferentes y diferentes aquí en Panamá. Y yo pienso que es lo mismo con las artes, la danza. Deben tener su propio intérprete que conozca de la temática. Por ejemplo, aquí en Panamá yo tengo un intérprete, Maciel, pero Maciel, por ejemplo, me hace voz. Cuando hay otra intérprete en Chiriquí, eh, también él hace las señas, pero yo uso a Maciel. Porque yo no entro en conflicto, yo no quiero decir, no, la lengua de señas de aquí de Panamá es la más importante, no. Yo respeto a todos las diferencias que existen, ¿no? Ya sea en Chiriquí o en Santiago. Ellos, los intérpretes de esos lugares, deben venir aquí a Panamá. Ojalá vengan, entren a la carrera y regresen a sus países. Ahorita realmente hay pocos intérpretes. Aquí en Panamá hay muchísimos más intérpretes, pero esperamos que en un futuro contemos con intérpretes a nivel nacional. Ahora, en segundo punto, cuando yo he viajado por temas de trabajo, de negocios o por conferencias, siempre utilizo la lengua de señas internacionales. Pero procuro llevar un intérprete panameño. ¿Por qué? Yo lo uso para cuando yo tengo que hablar y para que él me interprete a voz. Sí, el intérprete de lengua de señas internacional es importante. Por ejemplo, en El Salvador, cuando yo viajé a El Salvador, pregunté si había intérpretes que interpretaran en lengua de señas internacionales y me dijeron que sí. Y también en lengua de señas salvadoreños, junto con las internacionales. Pero para hablar no los usé a ellos. Usé a mi intérprete panameño para cuando yo tenía que expresarme, ¿no?
Eso es muy importante. Wow, es un gran trabajo. Para ponerles otro ejemplo y muy interesante, aquí en Panamá vino una delegación de China. Ellos se reunieron conmigo y ellos hablaban solamente chino. Utilizaron un traductor o una persona que traducía de chino a español y de ahí al intérprete de señas y de ahí a mí y así sucesivamente. Realmente, wow, era un trabajo grande. El tiempo era largo también. Igual pasa con los grupos indígenas. Me ha pasado igual, ¿no? Que se usa un intérprete, el intérprete de señas hacia mí y viceversa. Realmente es una muy bonita experiencia que he tenido. Eso es la traducción y la interpretación. Wow, no ha sido nada fácil. Sí. Yo recuerdo en mis exposiciones en diferentes países, por ejemplo en España, en Alemania, en Estados Unidos. Antes aquí en Panamá no contábamos con intérpretes y wow, yo cuando iba a esas exposiciones llamaba para ver si lograba conseguir un intérprete y sí, algunos conseguí, ¿no? Pero antes no contábamos con intérpretes, no contábamos con señas internacionales, sino que cada país donde iba se usaba la seña de su país y eso me da mucho dolor de cabeza realmente. Por ejemplo, mis cuadros, yo trabajo la técnica de abstracción. Eso es un poco complicado para explicarlo. Y los intérpretes no sabían de lo que le estaba hablando, se quedaban como, ¿qué dice? ¿Qué cosa? No entendían, ¿no? Y bueno, yo lo sabía, pero ¿qué se iba a hacer? Ahora en Panamá contamos con muchos intérpretes, incluso titulados, y es más fácil para mí porque estos intérpretes ya conocen de, yo he explicado el tema de los cuadros, la técnica, los colores, los cuadros abstractos y ellos pueden hablarlo con toda facilidad. Y eso está bien, mis intérpretes como lo conocen ya pueden explicarlo cuando yo lo hablo. Pero cuando iba a otros países era imposible transmitir esta información. Ah, yo recuerdo, miren, hace tiempo cuando viajé a Australia, mi primera exposición en Australia como artista, wow, le voy a contar. Se me hizo una entrevista y el intérprete era australiano, diferente. Yo digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y empezaron a hacer la entrevista, yo empecé a explicar el tema de los cuadros, la pintura, bla, 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 bla. Después, como un mes después, ¿qué sucedió? Recibí la revista donde estaba la entrevista y empecé a leerla y todo estaba equivocado. Hacha la vida. No, era lo mismo que yo había explicado. Pero bueno, tranquilo, yo sabía que eso pasaba así en los diferentes lugares donde iba a exponer. Pero después ya se logró tener más intérpretes, tenía diferentes intérpretes que ya podían hablar con toda fluidez sobre el tema. Perfecto, perfecto. Qué bueno podamos hablar de la participación en las artes. Luis, definitivamente que tienes mucha razón con el tema de los intérpretes. Los intérpretes en la capital de Guatemala, la verdad, han avanzado mucho. El proceso de interpretación muy bueno. Pero a la hora de el proceso que se hace en las provincias, la cultura es diferente, los idiomas son diferentes. Por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos 17.000 millones de habitantes en Guatemala. Y en todo Guatemala tenemos 24 idiomas diferentes.
Entonces es diferente a la hora de poder llevar a cabo un proceso interpretativo. Es 24 idiomas diferentes y en la frontera también los grupos originarios hablan otros idiomas y pues está mezclado allí. En el área de Antigua también hablan otro idioma. Y pues definitivamente que lo que más se utiliza es el español. Entonces a la hora de ir a estos lugares a hablar o a dar charlas, pues siempre necesito llevarme un intérprete de la capital. Entonces cuando llego allá, a la hora de hablar con los intérpretes o con los sordos de allá, necesito intérpretes de allá que están adaptados a cómo es la forma de comprensión allá. Igual a lo que mencionó Ginisa. Se me desconecta. Ya, ok. Perfecto. Sí, definitivamente que se pone complicado la idea. La verdad no me imagino tener que poder interpretar entre tantos idiomas. Wow, imposible la verdad. Muchos idiomas en Guatemala. Prefiero quedarme en Panamá. Mejor me quedo aquí. Muy complicado, la verdad. Por ejemplo, antes, como Gabriel mencionó, tuvimos un tema con una actividad con el pueblo de China y hubo un traductor de chino a español, de español entonces estábamos nosotras a lengua de señas y el traspase pues demoraba su tiempo a la hora de poder tener una conversación larga. Y yo mis respetos a la traductora que estaba allí porque era una sola chica que estuvo como 6 horas interpretando, haciendo la traducción de chino a español. Y solamente ahí con el apoyo de una botella de agua. Wow, la verdad moriría. Muy complicado. Pero también es importante pensar, escuchar o ver la explicación de cada uno de ustedes a la hora de ya sea danza, teatro, turismo. Definitivamente que es muy importante contar con el servicio de interpretación, tal como dice Luis de Guatemala. La lengua de señas del intérprete también debe encajar con el lugar donde está. Por ejemplo, aquí en Panamá creo que no tenemos ningún sordo que sea guía turístico. Sí, sí tenemos una chica, se llama Gabriela, una chica sorda, sí, que es guía turística, sí. Pero quizás falta participar en un gremio, en algún grupo donde se pueda hacer el apoyo correspondiente a ella para que pueda hacer su empresa. A la hora de pues el tema este tan debatido que tuvimos hoy de la música y también el tema de las pinturas, de las artes plásticas, como un pintor haciendo sus exposiciones necesita poder adaptar, un intérprete que se pueda adaptar con su tema, sobre todo en las artes, pues que tenemos tantas ramas en las que se necesita pues entender, ser más imaginativo, tener más recursos didácticos para poder expresarnos en lengua de señas sobre estos temas. Podemos decirlo desde aquí, desde el Ministerio de Cultura, donde se hacen muchas actividades y pues el intérprete pues necesita tener la experticia en cada uno de estos temas y la verdad no es nada fácil y son temas completamente diferentes unos de otros. Y hay que pues tratar de encajar con todos y sí se vuelve complicado. Pero es muy importante hacerlo porque en Panamá, pues por ejemplo, se ha visto en otros países de que los intérpretes tienen categorías o estudian diferentes ramas. Aquí no tenemos esto. Aquí pues tenemos que, nos toca avanzar en todos los temas. Son cosas que podremos lograr en el futuro, que definitivamente son muy importantes. Luis, sí, tú tienes mucha razón. Por ejemplo, aquí en Guatemala
Hay intérpretes que están destinados solamente a nivel gubernamental y estas personas se saben los temas profundos que tienen que ver tanto con la política como en el gobierno. Y la idea es que ellos puedan interpretar de la mejor claridad posible para que los sordos puedan comprender esta información. También hay intérpretes que están muy acostumbrados a participar en actividades sociales, cumpleaños, fiestas y demás. Pero pues no es que se traspasan los temas de uno y otro porque cada uno domina su tema. Hay otros que son destinados al tema de psicología y pues han tenido familiares o generaciones tras generaciones que han sido personas sordas y pues han vivido directamente con familiares sordos y se adaptan mejor a una persona sorda y por esto pueden interpretar psicología. Pero sí no tenemos la rama de las artes. Sí, falta eso, lo de las artes. Muy bien, perfecto. Ginisa menciona, sí, la idea es poder seguir progresando en estos temas, pero también es importante que los sordos también podamos sacar más palabras, por ejemplo, de arquitectura, ya hay que buscar palabras, vocabulario de turismo, porque los intérpretes, pues, es complicado a la hora de interpretar si no tienen el vocabulario completo para poder buscar recursos para poder interpretar cada tema. De ahí que pues los sordos debamos hacer nuestro trabajo de sacar más vocabulario para hacerlo en todo el país. Y es algo que no solamente se tiene que hacer en las provincias o en la capital, sino en todo Panamá. Debe ser como uno oficial, una lengua nacional que se pueda hablar en todo el país, que pueda pues adaptarse a todos los temas, a las canciones, a los artes, todos los temas. Entonces, de ahí la importancia de hacer un equipo donde no se trabaje por individual, sino juntos para poder avanzar. Perfecto, Gabriel. Sí, sí, algo corto que se me estaba olvidando. Sí, algo muy importante. Eh, Desde este gobierno, no de los gobiernos pasados, estoy hablando de este gobierno, cuando vamos a diferentes ministerios, diferentes lugares o direcciones o hasta incluso en presidencia, cuando yo llego, eh, yo no escucho, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Por ejemplo, cuando yo llego a las diferentes reuniones o a actividades que están todos hablando o en presidencia y saben que yo estoy ahí, ellos esperan a que llegue el intérprete para comenzar, ¿no? Eso significa respeto hacia los reglamentos de accesibilidad para las personas sordas. Sí, eso debe ser así. Gracias al presidente que pide permiso para que todos hablen siempre y cuando tengamos al intérprete presente, ¿no? Y cuando eso sucede, entonces comienza. Y bueno, es una muestra de respeto, ¿no? En los pasados gobiernos realmente no se tenía esa consideración. Ahora sí. ¿Por qué? Se ha sensibilizado y se ha impactado en la importancia de la accesibilidad y de los intérpretes. Se ha logrado un cambio, se ha logrado una gran mejora en comparación a los gobiernos pasados. ¿Sí? Este ha sido el mejor gobierno. Perfecto. Entonces, ahora vemos ahora que todo el mundo en diferentes países pues tenemos una situación que es igual para todo lo del coronavirus. Y hemos visto de que pues como ahora las personas están en casa, se están haciendo diferentes actividades para que las personas pues puedan disfrutar mientras están en casa. Por ejemplo, aquí el Ministerio de Cultura de Panamá tiene un programa que se llama Mi Cultura en Casa. Antes era todos los días, ahora se transmite jueves, viernes, sábado y domingo en las noches. Pues se hace conciertos, teatros o algunas historias dramatizadas. Todos los días demora 1 hora. Y siempre pues tratamos de tener el recuadro de lengua de señas en ese Mi Cultura en Casa.
También antes el gobierno nacional en Panamá Solidario hizo un concierto y se contó con intérpretes de lengua de señas. Entonces ahora se está viendo la necesidad, porque todo es virtual, de utilizar los lenguas de señas en todas las actividades y todo, en todo lo que se está haciendo. También ahora los diferentes tipos de congresos que se hacen por Zoom, de forma virtual, siempre se necesita poner allí el recuadro de intérpretes. En diferentes plataformas hay algunas que son más fáciles. A veces el hablante, el conferencista está en grande y el intérprete es muy pequeño ahora de forma virtual. Entonces, otro tema que también podríamos hablar ahora en tiempos de pandemia. A ver, Luis, ¿qué piensas? Bueno, te puedo dar lo que he visto en Venezuela. Bueno, ha sido una gran responsabilidad hacer esto, lo de hacer los programas presentados y enfocados con lengua de señas. A nivel educativo también, para que los sordos pues puedan disfrutar de esto. También en las actividades que se están haciendo por Zoom, y las personas entonces puedan desde su casa estar y poder también participar en las actividades. Igual sucede en el área de la cultura. A nivel educativo también, el asegurarse de tener la interpretación. Y ahorita pues estoy segura de que los intérpretes están haciendo este trabajo en diferentes áreas. Se está haciendo la gestión para colocar el recuadro a nivel de televisión. Y también a la hora de hacer congresos por Zoom. También en Venezuela tenemos un call center. Pues se están haciendo congresos internacionales, entre muchas cosas, que pues los intérpretes ahora tienen como responsabilidad de interpretar en todos estos lugares, y pues es mucho trabajo, la verdad, que se está llevando a cabo. La responsabilidad que está teniendo el intérprete en estos momentos. Así que además de los problemas en los que vive a diario, tiene que centrarse también en su trabajo como responsabilidad. Sí, se vuelve muy complicado. También, ¿qué pasa ahora con el tema de la interpretación en tiempos de pandemia? Ginisa dice, por ejemplo, aquí en mi trabajo, cuando empezó lo de la pandemia, todos comenzaron a utilizar mascarillas. Entonces pasó que, ¿qué hacíamos? Pues al principio nos quedábamos en casa, pero cuando ya volvimos luego a trabajar otra vez, se armó los horarios para venir a trabajar. El problema llegó a la hora de la comunicación con los compañeros. Pues hablan detrás de la mascarilla, no entiendo. Entonces, pues comenzó el tratar de escribir por celular. Yo les decía que trataran de escribir o que me mandaran un correo, pero siguen hablando detrás de las mascarillas. Entonces, estamos utilizando la fórmula para ver si podemos escribirnos para poder entender, porque la verdad no oigo nada, no importa que alces la voz o me trates de hablar al oído, porque yo soy sorda.
Piensan de que si alzan la voz, pues voy a oír, pero no, la verdad es que no oigo nada. Mis oídos están dañados, no oyo. Entonces, ¿qué hago? Que estuvimos pensando porque pues la comunicación seguía siendo un problema, era una preocupación. Me pedían disculpas, pero pues es complicado a la hora de utilizar mascarillas. Hace una semana atrás fue que eh, ha sido la verdad muy complicado. También estuve muy acostumbrada a leer labios. Manejo la lengua de señas muy bien o también pasa de que pues me gustaba leer labios y a la hora de ver la interpretación, pero ahora los mismos intérpretes también tienen que usar mascarilla. Entonces es complicado este momento. La verdad ha sido muy difícil. También pues prefiero la verdad cuando los intérpretes están en un lugar donde puedan quitarse las mascarillas para poder interpretar, pero entiendo la situación, el momento en el que todos necesitamos pues cuidarnos. Pero la verdad es muy difícil. Poco a poco pues se hace. Sí, la verdad muy complicado. Luis, ¿quieres decirnos algo ahora que todos utilizamos mascarilla? Sí, pienso igual que Ginisa. Aquí en Guatemala ha habido un cambio grande. Muchos sordos se sentían frustrados por el uso de las mascarillas, pues el decir soy sordo, el que estuvieran hablando detrás de la mascarilla y no poder saber de qué están hablando. Así que muchos sordos lo que están usando es el celular para mostrarle el texto a las demás personas. Muchos sordos se han sentido afectados, la verdad, por la poca información que se ha tenido en tiempos de pandemia. El tema del hisopado, cómo es el cuidado, qué medicamentos, mucha información que falta por entender. El problema es que falta un programa. Por ejemplo, aquí todos los domingos el presidente da un anuncio al país, habla sobre los hospitales, cómo va la pandemia, pero de lunes a viernes a sábado no hay ninguna información, no se pueden enterar de más nada porque no hay intérprete en ningún otro lugar. Solamente los domingos y pues ellos hablan lo político, no hablan la realidad de la pandemia. Entonces, pues para los sordos ha sido complicado. Hay un sordo que se llama Manuel, él es periodista, sordo, Manuel. Él ha empezado entonces una campaña de subir videos e información porque su esposa es intérprete oyente. Así que han empezado a subir información y los sordos se han volcado entonces a mirar esto como información confiable y ha bajado un poco el estrés. Entonces lo que hizo una empresa fue darle una donación a esta asociación que tenían ellos dos para poder seguir. Y también han tratado de llevar bolsas de comida a personas sordas en lugares. Pero pues la verdad ha sido complicado. Solamente un sordo y otra persona sorda, 3 personas, pues han ido a diferentes lugares de mucha pobreza a entregar bolsas de comida. Y yo la verdad veo esto y wow, me sorprendo mucho. Hay que felicitarlos definitivamente. Pero ¿qué pasó a nivel gubernamental? ¿Qué hacen? La verdad se han quedado callados o las empresas privadas son las que han dado la cara y han empezado a dar bolsas de comida. Pero definitivamente que solos no podemos. Necesitamos el respaldo de intérpretes, de sordos y la verdad es un trabajo cansón. Sí, la verdad se vuelve complicado. Pues aquí tenemos sí que agradecer en Panamá que todos los días en las conferencias de prensa tenemos intérpretes en lengua de señas y también en los informes que se llaman comunicados que se hacen todos los días, también son interpretados a lengua de señas. También noticias, la mayoría de los noticieros tienen su intérprete. Pero definitivamente de que pues sigue siendo un momento de miedo y de preocupación. Ya los sordos antes estaban acostumbrados a pues salir a la calle y tratar de entender vocalizando, pero ahora hay que empezar a leer las cejas y los movimientos de los ojos para poder entender algo, porque no se puede leer los labios. Gabriel, ¿quieres agregar algo? Es larga esa lista, vamos a cortarla, quitarle un pedazo.
Wow, como yo soy de gobierno, antes, cuando se desconocía lo que sucedía, cuando desde presidencia escucharon sobre el impacto del virus en el mundo y cómo se estaba expandiendo, teníamos las 24 horas al día reuniones donde todos asistíamos, todos los de gobierno, y eran muy interesantes, ¿no? En presidencia se empezaron a considerar todos los puntos relacionados al tema, cuando dijeron ya hemos terminado, pero faltaba algo, faltaba el tema de la accesibilidad, faltaba el tema de los intérpretes. Pero bueno, gracias a una persona, a un intérprete que escuchó que no se estaba, había accesibilidad, me comentó y sí, era verdad, era una emergencia y se necesitaba la accesibilidad. Por eso eh, él reconocía que la importancia de los intérpretes, de que estuvieran intérpretes. Y por eso se anexó a las directrices y las recomendaciones de la accesibilidad para las personas sordas, ¿no? Y ya aquí en Panamá contamos con una ley que en Panamá, por ejemplo, contamos con unos 700.000 sordos y van a desconocer de este tema. Por eso mi recomendación hacia el presidente era la accesibilidad para los intérpretes y bueno, se dispuso que en la mesa principal tuviera un intérprete. Primero estaba interpretando en la parte atrás de la mesa, pero era un poco complicado por el tema de las cámaras, se salían de cuadro. Bueno, después por eh, recomendación del ministro de Salud, se dijo que era mejor que el intérprete estuviera en la televisión, pero en un recuadro eh, que algunos estuviera controlando y se pudiera hacer mejor de esta manera. Ahora, ese recuadro realmente era un poco feo y por eso se trabajó para que se hiciera en fondo verde y solo estuviera la silueta del intérprete, ¿no? Y se pidió que las dimensiones se agrandaran. Ahora sí era más fácil verlo. Wow, eso fue un alivio saber que contábamos con accesibilidad. A algunos sordos no les gustó, otros sí, pero cuando yo conversaba con ellas le comentaba que ese tema era una emergencia, ¿no? Así que debían aceptar a eso. Era una responsabilidad de ellos, no era evaluar si estaban bien o estaban mal, sino de informarse de lo que estaba sucediendo. Bueno, ya se han acostumbrado y ha sido bueno, ¿no? Como segundo punto, el tema de Zoom. Me da mucha risa. Cuando empezamos a usarlo, eh, habían 50 participantes y era imposible ver al intérprete porque la pantalla se movía por todo lado del intérprete, se cambiaban y para mí era imposible ver al intérprete, no. Yo prefería que realmente las reuniones fueran de 10 personas y ya. 50 personas eran muy difícil. Para mí, mejor 10 personas porque así podía verlos a todos en la pantalla, ¿no? Y no tenía la necesidad de estar buscando al intérprete. Cuando son de 50 pasaba páginas, páginas para buscar al intérprete. Ahora, cuando teníamos reuniones de gabinete, era imposible para mí buscar y buscar al intérprete porque se movía de aquí para allá y bueno, yo prefería que el intérprete estuviera en una videollamada y ya, de la computadora escuchara el audio e interpretara. O que lo tuviera en vivo y me interpretara, ¿no? Cuando estaba dentro de Zoom, wow, era algo imposible poder ver al intérprete. Igual pasaba con el intérprete cuando tenía que hablar, ¿dónde está Gabo? ¿Dónde está Gabo? Era difícil, ¿no? Sí. Ahora, como tercer punto, el tema de las mascarillas. Aquí en Panamá hay sordos que se quejaban de la mascarilla, que no iban no querían usarlas, pero deben usar las mascarillas. Es una obligación.
algunos sordos hipoacúsicos que no les interesaba la lengua de señas, les costaba un poco porque no podían leer los labios, ¿no? Y eso se les dificultaba. Pero yo le dije, lo siento, a algunos de esos sordos hipoacústicos o sordos implantados que no les gustaba la seña, se les hacía complicado porque no podían leer los labios. Y algunos de ellos estaban decepcionados, ¿no? Porque las mascarillas no les permitían ver los labios y no podían escuchar. Bueno, yo le dije que era importante que aprendieran señas. Aquí en Panamá tenemos muchos intérpretes que nos pueden ayudar. Como segundo punto, la mascarilla para mí no me afecta. Yo estoy feliz y es importante usarla, ¿no? Tener la mascarilla. En el caso de que no pueda o no cuente con intérprete, yo prefiero que escriban o que me, me señalen las cosas, ¿no? Algo que me daba mucha risa es que las personas se me acercaban y cuando yo no tenía el intérprete me empezaban a hablar y le decía, ¿qué pasa? Yo soy sordo. Ellos me veían con la mascarilla y sí, verdad que Gabo es sordo, se les olvidaba, ¿no? Pero bueno, era importante usarlo. Y las personas deben entender que uno es sordo y que si no puede comunicarse, pueden escribirle o pueden escribirle, ¿no? O chatearle, eso es importante para los sordos, ¿no? O esperar que llegue el intérprete. Ese- Estas personas que no les gusta la seña, bueno, ahora están sufriendo, ¿verdad? Y se sienten un poco frustrados, ¿no? Por esto. Yo le dije, bueno, se les puede enseñar señas y poco a poco van aprendiendo la lengua de señas. Gracias. Perfecto, muchas gracias a todos. La verdad, wow, ha sido muy interesante. Luis Rendón, ¿quieres decirnos algo? Sí, algo último. Bueno, te puedo hablar de las conferencias que se usan utilizando la plataforma de Zoom. Hace unas semanas atrás yo participé en una en Chile, en Tour. Estuve allí en la conferencia y me alegré mucho porque contaban con intérprete de lengua de señas. Y me sorprendió mucho porque habían 501 personas conectadas. Y vi que había una persona que estaba haciendo una pregunta a Luis y pues me estaba haciendo una pregunta a mí. Pero entonces yo empecé a buscar entre todas las personas allí, la verdad, pues no sabía. Vi el intérprete que estaba hablando, pero no pude encontrar, era imposible encontrar la persona. Después pues me escribieron, me mandó un mensaje y me dicen que hay una persona que estaba buscándome en el Zoom y le pregunté el nombre y empecé a buscar entre todos los nombres. De verdad era imposible, imposible encontrar entre todos quién era la persona. Sí, esto pasa comúnmente, normalmente. Quizás algunos de ustedes pues tienen como sordos, han tenido la experiencia ahora de estar en Zoom con intérpretes, pero definitivamente que el intérprete no tienen idea, se cansa el doble, la espalda, wow, sufre el doble por estar sentados, hacer señas en este cuadrito tan pequeño. Se los puedo decir por experiencia, por ejemplo, a mí que me gusta hacer tantos gestos, pues ahora no puedo, me salgo siempre del recuadro. Necesitas inyectarte gasolina. Así mismo, la verdad es muy complicado, complicado. Y pues hay también actividades ahora que se necesita salir, pero no se puede porque personas no quieren salir de sus casas, tienen miedo de contagiarse, pues y entendible. Luis,
pues la forma de actuar con la cámara también, no saber dónde es que se ponen las manos, hacerme más lejos, la verdad es imposible. Y también el intérprete siempre estaba acostumbrado a tener un fondo a la hora de sentarse en la silla, cómo es que se oye mejor a la hora de hacer el Zoom. Pero el Zoom, la verdad, es una plataforma que está adaptada para conferencias por voz, porque a veces pues se paraliza la imagen, pero se sigue escuchando el audio y el Zoom pues recoge esta información y luego pasa el audio rapidito, pero para lengua de señas en los cortes es súper complicado. Igual es correcto lo que dice. Cuando hay entrevistas o noticias, quieren que, o videollamadas por Zoom, es un problema, la verdad, por el tema de las señas, ¿no? Que el mismo intérprete sale, no, la tecnología no es buena. Pero a veces piensan que el intérprete va a salir ahí bonito, famoso, no, no normal. Pero en el futuro tal vez encontremos o tengamos otra tecnología o Zoom tal vez cambie, ¿no? Pero ahora no. Ahora eso pasa en el mundo, ¿no? Un poco difícil para los intérpretes eh, colocarlos fijos en Zoom. No hay la tecnología. También Ginisa, bueno, también a la hora de hacer Zoom, hacer las conferencias, pues si no hay intérprete o si hay intérprete, empezar a buscar por todos los lugares a ver dónde es que está el intérprete, porque la app es así. Pues ni modo, se utiliza una app para chatear y saber qué se está hablando, a ver qué se está diciendo. Y no solamente con Zoom, también en Teams. Pero wow, eso es difícil de empezar a buscar, es imposible, no se puede seleccionar, no se puede buscar quién es el que está hablando. Solamente aparecen unos cuantos, es súper complicada esa plataforma. Ahí se trata, ¿no? Sí, así es. Bueno, la verdad hay muchas cosas que decir ahora con la virtualización que estamos teniendo gracias a la pandemia. Un punto es un punto de vista con Zoom. Lo mejor es utilizarlo a horas donde la mayoría de la gente no esté conectada. Y también pues depende de la conexión. Quizás si está lloviendo, pues es complicado porque se va la señal. Se va la señal. Es mejor utilizarlo cuando hay mejor señal. Sí, y la conexión en los diferentes países también es complicada. También es diferente cuando se está utilizando un teléfono, wow, es súper complicado. Entonces, para computadora necesitas tener wifi para poder conectarte. Definitivamente que está siendo complicado por ahora. Ojalá pronto podamos quitarnos nuestra mascarilla, dejarlas de lado y ya. También se utilizan estas transparentes. Sí, son necesarias ahora. Cuando ya nos quitemos esto otra vez y volvamos a la normalidad de verdad, pues volvamos de nuevo a encontrarnos y abrazarnos otra vez. En 2 años quizás, en 5 años. Los quiero mucho a todos. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Chao. Nos vemos luego.